tal vez es la distribución de probabilidad más importante que vamos a revisar. No es la única, sin embargo, es probablemente, repito, la más importante. Esta distribución de probabilidad tiene un modelo matemático que te permite calcular la función de densidad de probabilidad. Sin embargo, resulta poco práctico y sobre todo cuando te vas al campo laboral, utilizar esa función de densidad cuando tienes a la mano tablas de distribución de probabilidad que te permiten hacer ese tipo de estimaciones. Recordando un poco de la base teórica de la distribución normal, también se le llama distribución acampanada o distribución gaussiana. Mencionábamos en la clase anterior cuáles eran algunas de las propiedades que tenía esta forma de distribución de probabilidad. Y me contestaron correctamente. Yo preguntaba cuáles eran las medidas principales de esta forma de distribución y uno de sus compañeros me dijo que era la media y la desviación estándar. La forma visual o gráfica que tiene es una forma de campana, por eso se le llama de esa manera. ¿Ok? Hay una propiedad muy importante que tiene la curva de distribución normal, la cual me dice que de la media, es decir, de la línea que parte de la cresta de la curva y que divide exactamente en dos, o que divide aparentemente de forma exacta en dos la curva, hay una propiedad que me dice que el área bajo la curva que está de un lado, del lado derecho, es la misma área bajo la curva que se encuentra del lado izquierdo. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa propiedad? Se llamaba propiedad de... Simetría. Se llamaba propiedad de simetría. Exacto. Ayer mencionábamos también dónde se encontraban las principales medidas de tendencia central en esta distribución. Un compañero de ustedes me dijo que justamente sobre el centro estaba la media. Y yo le pregunté, bueno, que justamente sobre el centro estaba la mediana. Y yo le pregunté por la media y por la moda. Me dijo que estaba en el mismo lugar, lo cual es correcto. Se entiende que en la forma gráfica, mientras más puntiaguda sea la curva, la desviación estándar es menor. Los datos están concentrados o están acumulados en una misma área. Mientras más chata o chaparra sea la curva, los datos están más dispersos sobre la línea de referencia, lo cual indica que la desviación estándar es más grande. ¿De acuerdo? Esas son de las propiedades principales que observa la distribución de probabilidad normal. La función que me permite calcular la densidad para la distribución de probabilidad se ve en pantalla. Esa es la función de densidad de probabilidad. Con ella yo puedo calcular el área bajo la curva en cualquier punto. Sin embargo, para efectos prácticos, y miren que ustedes, sobre todo quienes van al sector productivo o quienes van a trabajar, por ejemplo, en áreas de marketing, se me ocurre, esta función de densidad resulta poco práctica. Incluso difícilmente vas a tener a la mano la tabla para que puedas calcular, aunque en el sector productivo es mucho más probable que en el sector comercial. Y en ambos es mucho más factible que tengas a la mano algún software especializado, caso concreto, por ejemplo, Minitab o un poquito más abajito Excel, donde vas a poder calcular la función de densidad para la probabilidad normal o para la distribución de probabilidad normal. Teniendo eso como base, pues en lugar de utilizar la función de densidad, lo que yo voy a utilizar son tablas. Para poder utilizar las tablas, yo necesito un traductor. Es decir, una forma que me permita estandarizar y una vez estandarizados los valores, poderlos meter a la tabla y leerla correctamente. Ahí es donde entra el que ustedes conocen como valor Z. Y el valor Z utiliza tres elementos para su cálculo. El primero es el valor que yo quiero medir, al cual típicamente se le llama X subíndice Y. Este representa el valor que yo quiero medir. Del lado derecho, en la resta, como sustrayendo tenemos al valor de referencia. Típicamente es una media. Dependiendo del escenario, puede ser una media, una proporción media, una diferencia de medias promedio. Y esa resta se divide entre la que estamos indicando con la letra griega sigma, la cual es la desviación estándar. Yo puedo estandarizar los valores que me da una determinada problemática y puedo meterlos a la tabla de distribución normal solamente con tres parámetros: el valor que yo quiero medir,
mi valor de referencia y la desviación estándar. Obviamente, a medida que vayamos avanzando en la materia, nos vamos a ir dando cuenta que yo necesito meter, si bien es cierto, estos tres parámetros, necesito meter parámetros que sean congruentes con la forma que yo estoy utilizando. En las distribuciones de muestreo, por ejemplo, voy a tener valores de referencia, voy a tener, perdón, voy a tener un valor de referencia medio y una desviación estándar media. Puede ser para una media, para una proporción o para una diferencia de medias o para algún otro tipo de, algún otro tipo de cálculo que yo quiera utilizar. Hasta aquí estamos bien. Ayer también preguntaba, ¿qué hay bajo la curva normal? La respuesta es relativamente sencilla. ¿Qué hay bajo la curva normal? Todos los elementos sujetos a estudio. Todos los elementos que yo estoy estudiando se encuentran bajo la curva. Se entendería entonces que bajo la curva de distribución normal está el 100% de los datos con los cuales yo cuento o los cuales estoy estudiando. Típicamente, bajo la curva, yo puedo, o la medición bajo la curva la puedo hacer de dos maneras. Uno, la puedo hacer por área, considerando que el área bajo la curva es 1, estandarizándola de esa manera. O dos, la puedo medir con una base probabilística, entendiendo que bajo la curva tengo el 100% de los datos. Y como mencionábamos ahorita, yo tengo la función de densidad de probabilidad y tengo una tabla que me permite estimar de manera más práctica y más dinámica cuál es el área bajo la curva o la probabilidad de ocurrencia de un determinado evento. Para poder hacer mediciones de distribución de probabilidad normal utilizando las tablas, yo cuento con dos tablas. Una de ellas es la que aparece medianamente en pantalla, muestra únicamente valores positivos. Es decir, muestra la mitad del recorrido. La referencia es de la mitad al valor, ya sea hacia adelante o hacia atrás. Como me muestra puros valores positivos, yo puedo tomar como referencia dichos valores y la parte negativa indicarla con los mismos valores que acabo de mencionar, solo que con signo negativo. Esa es una de ellas, la cual pues estoy mostrando y tengo aquí en la mano. La otra tabla que puedo utilizar es la tabla que mide el recorrido completo, siempre midiendo desde el extremo de la izquierda hasta el valor que yo quiera calcular. Esa tabla presenta valores tanto positivos como negativos y la pueden ver en pantalla. Ahí están los valores negativos y ahí están los valores positivos. Ahorita vamos a mostrarla de forma un poquito más detallada. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda? Usualmente, y eso dependerá de la tabla, los valores para Z, es decir, para el valor estandarizado, oscilan entre -3 y 3. Dependiendo de la tabla, hay algunas que muestran valores más grandes. Por ejemplo, la tabla de medio recorrido, el valor que muestra hasta el final es el valor de Z igual a 3, que es el que aparece justo aquí. La tabla del recorrido completo en sus valores de Z muestra, por ejemplo, en la parte negativa, desde -3.4 hasta 3.4. Sin embargo, y eso es muy importante que lo sepan, no significa que los valores de Z, que son los valores estandarizados, lleguen hasta -3, en la parte negativa hasta -3.4 y en la positiva hasta 3.4. La realidad es que los valores de Z vienen desde menos infinito hasta infinito positivo. Se sobreentiende que a medida que se van incrementando a partir de 3 positivo y de -3 negativo, la probabilidad de ocurrencia se reduce de forma muy, muy significativa. Sin embargo, eso no impide que existan valores para Z más grandes que 3 y más pequeños que -3, que son los que utilizo como referencia en las tablas. Y para mostrar, o para más bien para recordar cómo funciona la distribución de probabilidad normal,
y cómo se utilizan las tablas, vamos a resolver un pequeño problema, que es el que aparece en pantalla. ¿Ok? Ahí se los dejo. Si ustedes le quieren tomar impresión de pantalla para poderlo explicar, adelante. El ejemplo dice de la siguiente manera. Hay un artículo publicado por la revista Money sobre servicios de salud que reporta que en el área de urgencias de un hospital X se gastan en promedio $328. ¿En qué? En problemas desde dolores de garganta hasta problemas más complejos, ¿no? Este es un reporte de la revista Money de enero del 2009. Se va a asumir que los costos de atención en la sala de urgencias están distribuidos normalmente. Y también se va a determinar, o se determinó, que la desviación estándar es de $92. Con base en esta información, me piden calcular la probabilidad de que el costo sea mayor a $500. En el inciso B me preguntan cuál es la probabilidad de que el costo sea menor a $250. El inciso C me pide calcular cuál es la probabilidad de que el costo esté entre 300 y 400. Y en el inciso D está muy interesante, me pide calcular o me pide determinar que si el costo para un paciente está dentro del 8% más bajo, ¿cuál será el costo que tendrá que pagar por ser atendido en el área de urgencias? El inciso A, para el problema, me pide determinar la probabilidad de qué. De que XY sea mayor a 500. De que XY sea más grande que 500. ¿Quién está aquí? El promedio. ¿Y a cuánto es igual? 328. Perfecto. ¿Y la desviación estándar? 92. 92. 92. Perfecto. Me pregunta por la probabilidad de que XY sea más grande que 500. ¿Ok? Aquí está mi media. ¿Para dónde está 500? ¿Está a la derecha o está a la izquierda? Para la derecha. A la derecha. Está a la derecha. Lo vamos a ubicar aproximadamente aquí. Significa entonces que si me está pidiendo que yo calcule la probabilidad de que un cliente o un paciente pague más de 500, pues en realidad lo que está pidiéndome es esta área. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Partiendo de ese hecho, entonces, voy a calcular el valor Z con esa información. El valor Z se calcula haciendo XY menos la media, en este caso la voy a indicar con un valor medio, entre la desviación estándar. Sustituyo. ¿Cuál es el valor que yo quiero medir? 500. Son 500. ¿Quién es mi valor de referencia? 328. 328. ¿Cuánto vale la desviación estándar? 92. 92. Perfecto. Con esta información, calculemos. $500 menos 328 me da 172. Eso dividido entre 92 me da 1.86. 1.8695. 1.8695. Es importante mencionar que la tabla de distribución normal, que está indicada aquí, maneja valores
con una cantidad entera y dos cifras a la derecha del punto, decimal y centesimal. Significa entonces que para efecto de utilizar esta tabla, lo que yo voy a hacer es esta cifra, redondearla a un entero y dos decimales a la derecha del punto. Haciendo un redondeo correcto, .8695 lo puedo redondear a 87. .87. Para buscarlo, me voy a ir a la tabla de medio recorrido, que es la primera que vamos a recordar. Y voy a buscar los valores. El 1.8 se encuentra aquí. El .07, que es el otro que me falta para el 1.87, se encuentra acá. Es decir, los puedo ver aquí. 1.8 lo estoy señalando con el cursor. Y .07, que es el que complementaría, perdón, 1.8 más .07 me daría 1.87. Ese es el valor que yo estoy determinando a través de la tabla. Ahora viene algo interesante. El punto 4693 es una medida de área. ¿De qué área? La tabla de medio recorrido funciona de la siguiente manera. La lectura siempre se hace desde el centro hasta el valor dado, con la tabla de medio recorrido, del centro al valor dado. Y el valor que yo acabo de encontrar es de 0.4693. ¿Cómo hago para calcular esta área? A 1 le resta esa cantidad. A 1 le resto esta cantidad. ¿Sí estamos bien con eso? A 1 se le restaría la cantidad desde la izquierda hasta el número 500. Lo que ocurre es que estamos utilizando la tabla de medio recorrido. Y en la tabla de medio recorrido, el área va desde 0 hasta .4990. Para poder calcular esta área, lo que yo voy a hacer es tomar en consideración medio recorrido, porque esta área es de medio recorrido. ¿Cuánto hay de la mitad para acá? De la mitad para acá hay 0.5. Para calcular el valor de probabilidad que yo estoy buscando a 0.5, le voy a restar 0.4693. ¿Cuánto me da? 0.0307. El valor de área para esta zona sombreada es de 0.0307. Expresado en porcentaje sería el 3.07%. Dando respuesta al inciso A del problema. ¿Qué pedía el inciso A? ¿Cuál es la probabilidad de que el costo sea mayor a $500? 3.07%. Yo ya estaba a punto de preguntarle por qué en su tabla de distribución normal le daban la cifra esa de 0.4693, porque yo tengo otra que me dio mi maestra y me daba 96.93. Oh my God, no escucho nada. Excelente, es una muy buena observación y es lo que yo acabo de comentar. Yo utilicé primero la tabla de medio recorrido. Sin embargo, puedo obtener exactamente el mismo valor de área utilizando una segunda tabla, que es la tabla de recorrido completo que les explicaba ahorita. Es una tabla que tiene valores negativos y valores positivos.
A diferencia de la tabla de medio recorrido, que siempre se mide desde el centro al valor dado, la tabla del recorrido completo, que es esta, siempre se mide desde el extremo izquierdo hasta el valor dado. Es decir, cuando tú utilices la tabla del recorrido completo, que es esta, siempre vas a obtener el valor de área desde la izquierda hasta el valor dado. ¿Qué significa? Que si yo, por ejemplo, utilizo la tabla del recorrido completo para un valor de z igual a 1.87, ¿qué va a ocurrir? Bueno, el 1.87 me indica lo siguiente. El 1.8 se encuentra aquí. Ahí lo tengo. Y el punto 0.7 se encuentra acá arriba. Va a coincidir en un valor de área de 0.9693. Ahí lo tengo. Profe, para ese sí se utilizaría el restarle 1, ¿verdad? Porque es el recorrido completo. Es correcto, es correcto. Yo puedo utilizar ambas tablas. ¿Por qué estoy mostrando las dos? Porque va a haber escenarios en los cuales va a ser más fácil utilizar una que la otra. En la tabla del recorrido completo hacemos exactamente lo mismo. Para calcular el área haríamos 1 menos 0.9693. Y el valor sería exactamente el mismo. Es decir, utilizando cualquiera de las dos tablas, llegó al mismo valor. ¿Sí me expliqué? Sí, profe. Concluyendo, la probabilidad de que una persona gaste más de $500 es de el 3.07%. ¿Qué pasa con el inciso B? Ahora que sea menor a 250. Ahora me pide que sea menor a 250. Correcto. La probabilidad de que XY sea menor a 250. Lo vamos a hacer un poco más directo. Z es igual a 250 menos 328 entre 92. Y media son 328. 250 se encuentra a la izquierda. Si hacemos el cálculo, 250 menos 328 entre 92 me va a dar un valor negativo para Z. Menos 0.85. Z va a ser igual a menos 0.8478, el cual vamos a redondear a menos 0.85. En este problema, por ejemplo, es mucho más fácil utilizar la tabla del recorrido completo, porque como la lectura te la da desde el extremo de la izquierda hasta el valor dado,
pues te lo va a dar directo. Vayamos a determinar cuánto nos da. En la tabla del recorrido completo que tengo aquí, voy a buscar el valor de menos 0.85. Y acá estoy abajo. Menos 0.85 me da una lectura de 0.1977. El valor ya es directo. Y la probabilidad de que un cliente o un paciente gaste menos de 250 es igual a 0.1977 o de un 19.77%. Profe, ¿por qué ahí no se hizo lo de restar? Porque aquí no se hizo lo de restar. Ujú. Porque la tabla del recorrido completo recuerda que te da la lectura del valor desde el extremo de la izquierda hasta el valor dado. O sea, ya te lo da directo. Si hubiésemos utilizado la otra tabla, hubiera pasado lo siguiente. Al encontrar el valor de menos 0.85, ¿dónde hubiese quedado? Hubiera quedado ahí. Como esta tabla indica únicamente positivos, pero es simétrica con la del otro lado, pues yo busco el valor de 0.85 y ese valor me da 0.3023. ¿Qué significa? Que en esta área, es decir, del centro al valor dado, habría 30.23. Si a 0.5 tú le restas 0.3023, ¿cuánto te da? $0.1977. Que es el mismo valor que obtuvimos acá. Es decir, tú puedes llegar al área buscada utilizando cualquiera de las dos tablas. ¿Me expliqué? Sí, profe. Profe, Mándico, nosotros podemos usar la tabla que nosotros queramos, ¿verdad? la que tú quieras. Te lo voy a responder mejor. La que más te convenga. La idea principal de que tú sepas manejar las dos tablas es que tengas a la mano dos herramientas. Si tú requieres realizar un cálculo donde es más sencillo utilizar una tabla que la otra, adelante. Inciso C, pide la probabilidad de que el costo esté entre 300 y 400. Sobre el centro está 328. 300 está a la izquierda. 400 está a la derecha, un poco más alejado del centro. Significa que aquí te piden básicamente dos cálculos para Z. En este problema, solo es una opinión personal, es mucho más fácil utilizar la tabla de medio recorrido. ¿Por qué? Porque la tabla de recorrido, de medio recorrido, mide del centro al valor. Del centro al valor. Significa entonces que si tú obtienes los dos valores de área, al obtenerlos solo habría que sumarlos. Si tú utilizas la tabla del recorrido completo, tendrías que calcular primero desde la izquierda hasta 400. Aquí está 400. Posteriormente desde la izquierda a 300. Y el área que te dio a 400, restársela a la de 300 para que te quede esta.
Con las dos tablas se puede calcular. Con la primera sería, la primera Z, que es Z1, sería 400 menos 328 entre 92. La segunda Z sería 300 menos 328 entre 92. Z1 me da 0.7826. Aproximadamente igual a 0.78. Y Z2 me da 300 menos 328 son 28 entre 92. Este valor sería menos 0.3043. Aproximadamente igual a menos 0.30. Y habría que calcular ambas áreas. ¿Ok? Utilizando la tabla de medio recorrido. La primera área, que es el área de la derecha, el área de la izquierda, perdón. La primera área, que es el área de la izquierda, me daría 0.1179. La segunda me daría, con 0.78, 0.2823. La probabilidad para que X vaya de 300 a 328 es de 0.1179. La probabilidad de que vaya de 328 a 400 es de 0.2823. Esta es, la voy a voltear un poquito. .1179, 0.2823. De manera separada ya sé cuánto hay de la media a 300 y de la media a 400. ¿Cómo calculo el área de 300 a 400? Sumando, ¿no? ¿Cuánto me da la suma? 0.4002. A mí me da 0.4002. Veamos. Profe, Mande, hijo. con la otra tabla sería el área de Z igual a 0.78, ya Ajá, registrando su valor, menos el área de la otra Z, ¿verdad? es correcto. Veamos, ¿cuánto nos da? Lo voy a anotar en la calculadora. El primero era 0.78, ¿cierto? Veamos, 0.78, Sí. el área vale 0.7823.
Aquí se va a quedar 0.7823. 0.7823 es el área con una z de 0.78. La otra área se calcula con menos 0.30. Veamos. El área de menos 0.30 me da 0.3821. Aquí lo tengo. Sería 0.7823 menos 0.3821. ¿Cuánto me dio el área? 0.4002. Es decir, me da exactamente lo mismo. Profe, Mándico. yo tengo una tabla, pero es de 5 decimales. Excelente, es más precisa. Entonces, si está bien si utilizo los 5 decimales o quiere Por que supuesto. redondee con el quinto al cuarto. No, no es necesario. De hecho, la idea central de presentar redondeos es ajustarnos a la tabla. Sin embargo, si la tuya da mejores lecturas, adelante. No hay ningún problema. Muy bien. Entonces sí puedo utilizar los 5 decimales. Por supuesto. Muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Quisiera escucharlos. Para mí se me echó claro, profe. Sí, a mí también lo entendí. Excelente. Excelente. Vamos entonces por el inciso D, ¿les parece? El inciso D me pregunta, si el costo para un paciente está dentro del 8% más bajo, ¿cuál será el costo que tendrá que pagar por ser atendido en el área de urgencias? ¿Ok? Veamos. El costo medio es de 328. ¿De acuerdo? Tomando ese valor como referencia, voy a trazarle una recta aquí. Tomando este valor como referencia, ¿dónde está la mitad de los que pagan más? Está a la derecha, ¿no? De la media son $328 en promedio lo que paga un paciente. De la mitad a la derecha están los que pagan más. De la mitad a la izquierda están los que pagan menos. Y el problema pregunta por el 8% de los que pagan menos. A diferencia de los 3 primeros incisos, el cuarto inciso ya te da el porcentaje. El cuarto inciso te dice que esta área equivale al 8% de los que menos pagan. Y lo que tú necesitas calcular es cuánto pagan. Es decir, el problema está al revés. Yo requiero calcular X, Y. A partir de aquí, puedo plantear lo siguiente. Sé que Z es igual a X, Y menos la media dividido entre la desviación estándar. Si yo necesito calcular X subíndice Y, ¿qué requiero hacer aquí? Despejar. Requiero despejar. La desviación estándar, ¿qué está haciendo? Del lado derecho. Dividiendo, Dividiendo. pasando, multiplicando. ¿Cómo la voy a pasar? Multiplicando. ¿Y la media qué está haciendo? Restando, Restando, sumando. sumando. Exactamente. Si la media está restando, la voy a pasar sumando, de forma tal que el despeje va a quedarme
El despeje me va a quedar así. Este que pasó sumando. Ahora veamos qué datos tengo. Ya tengo la desviación estándar, sé que vale 92. ¿Cuánto vale la media? 328. 328. Requiero el valor de Z. Ese no lo tengo. ¿Cómo lo determino? Como comentaba, ahora tengo el valor de área. Confirmando. ¿Cuánto vale el área de la mitad para acá? 0.5. 5. Sé que el área en negro es el 8% más bajo. Por lo tanto, ¿cuánto vale el área en blanco que está de la mitad a la izquierda? 0.42. 0.42. Significa entonces que esta parte sombreada tiene un área de 0.08. 0.08. Correcto. Ahora, si lo tengo como 0.08, pues me voy a ir a buscarlo a la tabla. ¿Cuántos decimales a la derecha del punto maneja la tabla para cada valor de área? Porque aquí tenemos área. ¿Cuántos decimales del punto a la derecha maneja la tabla? 4. Maneja 4. Significa que 0.08 en 4 decimales, ¿cómo se indicaría? 0.0800. Exactamente. ¿Qué valor necesitamos obtener? Necesitamos obtener Z. Y necesitamos obtenerlo a partir de esta área. ¿Qué significa? Que yo voy a buscar el valor de área más cercano a 0.0800. ¿Ok? ¿Dónde está ese valor? Vayamos por él, vayamos a buscarlo. Aquí tengo la tabla. Y voy a buscar en los valores negativos porque quedó en el 8% más bajo. Veamos. Aquí tengo Sería 0.08 y tengo 0.0793. Esos son los dos más cercanos. 0.0808 y 0.0793. ¿Ya los vieron? ¿Cuál de los dos voy a seleccionar? ¿Cuál es el valor más cercano a 0.0800? ¿Cuáles dijo que eran, profe? Casi no lo aprecié bien. Claro que sí. Es 0.0808 y 0.0793. Sería el 0.0793 porque hay menos diferencia. Es correcto. Ese es el valor de área más cercano al 0.0800 que estamos buscando. Muy bien. Significa entonces que si este es el valor más cercano, este valor de área, ¿qué valor de Z le corresponde? Menos 1.41. Menos 1.41. Es correcto. Significa que el valor de Z propio para un área de 0.0800 es de menos 1.41. Y ahora sí ya tenemos todos los elementos de la fórmula listos para ser sustituidos. XY es igual a la media que vale 328 más el valor de Z que es menos 1.41 por 92 que es la desviación estándar. Hagamos la operación.
328 más menos 1.41 que multiplica a 92. A mí me da 198.28. ¿Cuánto les da a ustedes? Lo mismo. Igual. Excelente. Concluyendo entonces con el inciso D. ¿Qué preguntaba el inciso D? ¿Cuál será el costo que tendrá que pagar por ser atendido en el área de urgencias? 198.28. Casi, casi. Si el paciente se encuentra en el 8% más bajo, ¿cuál es el costo que tendrá que pagar? Que no pase de 198.28. Exactamente. Cuando mucho, 198.28. Porque si se encuentra dentro del 8% más bajo, puede pagar $50, $100, $150. Sin embargo, si paga más de esto, ya no va a estar en el 8% más bajo. Esta es la cifra que delimita al 8% más bajo. ¿Cuál sería la respuesta del inciso D? ¿Cuál es el costo que tiene que pagar? No más de $198.28. ¿Se entendió? Sí, Bastante profe. bien, profe. Hasta aquí. ¿Dudas, preguntas, comentarios adicionales? ¿Sí quedó claro? Profe, ¿cómo había dicho Por mi que pa- los valores dentro de la tabla, cuáles eran o cómo se les denominaba? A los que están adentro de la tabla. Los que están adentro de la tabla, los valores que están dentro de la tabla son valores de área o son valores de probabilidad, según tú lo quieras ver. Y en el inciso D, tú ya sabías que esta área sombreada corresponde al 8% más bajo. Es decir, tú ya tienes esta área. Tienes la probabilidad o tienes el área, según tú lo quieras ver. Aquí necesitamos saber qué valor de Z está ligado a esta área. ¿Qué vamos a hacer? Pues ir a buscar el área de 0.0800 dentro de la tabla. Si hay un valor que sea exacto, genial, ya la hicimos. Resulta que no hay un valor que fuera exacto. Los más cercanos eran 0.0808 y 0.0793. Que son esos valores que aparecen ahí. Son los que aparecen justo sobre el C. 0.0808, 0.0793. Cada uno de ellos tiene su propio valor Z. ¿Cómo le hago para seleccionar? Bueno, sabemos que el primer criterio de selección para el valor de Z es el valor de área que se encuentre más cercano. 0.0808 se pasa por 8/10 milésimos. 0.0793 le hacen falta 7. Quiere decir que este está a 7 de distancia y este está a 8. El más cercano es 0.0793. ¿Sí me expliqué? Sí, profe, gracias. Sí, profe.